Que la calle no calle. RCR presenta Del dicho al hecho, un recorrido por los principales titulares de la prensa capitalina y regional, con el estilo muy particular de Chugo Torrealba. Que la calle no calle. Nunca hubo tanta hambre y tanto desempleo. Que la calle no calle. Las promesas de esta gente se volvieron puro cuento. Que la calle no calle. El barrio está en la calle. Venezuela, bienvenidos todos a este su recorrido informativo de cada madrugada en Del Dicho al Hecho. Reimer Díaz y Jesús Torrealba, agradecemos su compañía en este vuelo rasante por las principales primeras planas de la prensa capitalina y el interior de la República. Un par de comentarios son indispensables antes de iniciar nuestro programa de hoy. En primer lugar, bueno, la cosa que no se explica a nadie, ¿no? Porque es normal que un partido político, un movimiento de opinión, un gobierno incluso convoque algún tipo de movilización para dar una demostración de fuerza. ¿Qué son en definitiva las movilizaciones políticas sino eso? Exhibición del músculo social que apoya una determinada postura, una determinada propuesta, un determinado candidato o un determinado dirigente. Para eso es que se convoca una marcha, para eso es que se convoca un evento, ¿verdad? Pues resulta que el gobierno está empeñado en dar demostraciones de debilidad. Las últimas 3 presentaciones públicas del señor Maduro Moros, desde que se decretó enfermo de gripe, recuerdan que dijo que no iba para Bolivia porque estaba severamente afectado por un virus gripal. Bueno, resulta que el mismo día que dijo que estaba enfermo, que no iba para Bolivia, se presentó allá en Los Próceres, en un microevento donde ordenó el incremento salarial para los militares. Luego se presentó en otro evento realmente escuálido, una cosa impresionantemente huérfana de apoyo popular allá en el campo de Carabobo. Y finalmente convocan para el día de ayer a una movilización supuestamente para conmemorar un año de la victoria electoral del presidente Chávez. Ustedes recuerdan aquella elección absurda que se dio el pasado 7 de octubre. Absurda en primer lugar porque rompía incluso con la tradición venezolana de que las elecciones presidenciales fueran en diciembre. Pero como ellos estaban al cabo de saber cuál era el estado de salud del presidente y sabían la situación que se venía, entonces el organismo electoral del PSUV, pero el Consejo Nacional Electoral, adelantó las elecciones presidenciales para octubre. Y en esas elecciones presidenciales de octubre, el señor presidente Chávez, candidato en aquel momento, redujo prácticamente a la mitad la ventaja que llevaba sobre la oposición. Ellos le habían sacado al señor Manuel Rosales 16 puntos de ventaja en el año 2006. Esa ventaja se redujo a solo 8 puntos en las elecciones del 8 de octubre. Entonces, bueno, estaban celebrando eso, pues estaban celebrando haber reducido apenas a la mitad de la ventaja que tenían sobre su adversario. Debo recordarles que esa ventaja de 8 puntos se redujo a 0 apenas unos meses después en las elecciones en las que confrontaron Nicolás Maduro y Enrique Capriles el 14 de abril. Bueno, pero por lo que sea, con el pretexto que sea, convocan una movilización de masas que resultó ser patéticamente disminuida. Bueno, grupos de gente, ya eso no era ni una marcha, eran grupos que estaban en las esquinas, que después se fueron en el metro hasta el Boulevard de Sabana Grande a comprar en los comercios de la zona. Lo salvó la lluvia, porque pudieron decir que la movilización fue así de mala porque la lluvia se las estropeó. Lo cierto es que a trancas y barrancas llegaron al balcón del pueblo, y en el balcón del pueblo no había ni pueblo, ni había líder tampoco, porque esa es la otra cosa, no había líder tampoco. Entonces presentaron una suerte de caricatura de lo que alguna vez fue el oficialismo como movimiento de masas. Eso pasó ayer y usted se preguntará, bueno, ¿y por qué lo hacen? Yo creo que a esto hay que darle una explicación similar a la que pasa con los seres humanos, ¿no? Usted se pone a ver, por ejemplo, que nuestros padres o nuestros abuelos a menudo usan la vestimenta, la ropa, los zapatos, el tipo de peinado que se usaba cuando ellos eran jóvenes, ¿verdad? Bueno, eso suele ocurrir porque la gente tiende a reincidir, a repetir aquellas conductas que son reforzadas por el medio. Entonces sí, cuando nuestros padres, nuestros abuelos usaban determinado tipo de prendas, determinado tipo de calzado, determinado tipo de peinado, y en ese momento, bueno, conseguían novias, se casaban, etcétera, etcétera, entonces, bueno,
siguen usando ese tipo de vestimenta porque es la que fue reforzada socialmente. Algo así ocurre con estas formaciones políticas que siguen conduciéndose como lo hacían en otros tiempos, cuando efectivamente tenían un líder, cuando efectivamente tuvieron algo de respaldo popular, y ahora no son otra cosa sino una nostalgia. Eso en relación a lo de ayer. En relación a lo de hoy, bueno, ya ustedes conocen más o menos las opiniones que aquí hemos vertido sobre el tema de la habilitante. El primer pretexto para solicitar una ley habilitante era que supuestamente era para luchar contra la corrupción, y demostramos con la historia reciente de Venezuela en las manos que los poderes extraordinarios, las leyes habilitantes, para lo que han servido es precisamente para profundizar y multiplicar la corrupción. La corrupción se combate cumpliendo las normas, cumpliendo las reglas, cumpliendo las leyes del juego, no vulnerándolas. Y la habilitante es precisamente una manera de vulnerar las reglas del juego. Ahora nos dicen en días recientes, en las últimas horas, que el habilitante también es para cambiar el modelo económico del país. Y yo le pido a usted, señor, que alguna vez simpatizó por el presidente Chávez, a usted, señora, que alguna vez creyó que de verdad el chavismo era un movimiento de redención social y de cambio, yo le pido a ustedes, bueno, que recuerden una cosa llamada democracia participativa y protagónica. Esa no era la oferta, esa no era la propuesta, ese no era el planteamiento. Entonces, ¿cómo va a cambiar algo tan importante como el modelo económico sin discutirlo con los venezolanos? Porque hacer una ley en la Asamblea Nacional implica constitucionalmente la consulta al país. En cambio, hacer la vía habilitante no. Y eso es lo que quieren, aplicarle un madrugonazo al país para imponerle una visión política y un modelo económico sin que tenga el respaldo de la mayoría de los venezolanos. Entonces, queda claro, pues, que la habilitante no es ni para combatir la corrupción, porque no creo que se vayan a combatir ellos mismos, y es para cambiar cosas de acuerdo al capricho ideológico del grupete que gobierna, a despecho de lo que es la opinión de la inmensa mayoría de los venezolanos. Así que bueno, ya sabemos qué es lo que viene, pues que no es precisamente joropo. La primera plana del diario El Universal en la mañana de hoy dice exactamente eso, en su gran titular de apertura. Buscan cambiar el modelo económico con la ley habilitante. Transformamos el modelo económico o la burguesía le quiebra el espinazo a la revolución, dijo Maduro al justificar la solicitud de la ley habilitante. Nos informa también en esta principal titular del diario El Universal que la unidad en la Asamblea Nacional exigirá el acta de nacimiento de Maduro. Recuerden ustedes que la Constitución establece que el presidente no podrá tener doble nacionalidad. No podrá tener doble nacionalidad. El presidente debe ser exclusivamente venezolano, de acuerdo a la Constitución. Y sobre este tema hay una duda que el señor Maduro no se ha atrevido a despejar. ¿Dónde está su partida de nacimiento? Una cosa tan elemental como esa. Pues, en este país, un policía en cualquier parte le puede pedir a usted la cédula de identidad, pero el país no le puede pedir al presidente su partida de nacimiento porque él no responde. Otro titular en esta primera plana del diario El Universal: vinculan a empresas del aluminio con corrupción en Argentina. Estas compañías ya habían sido acusadas como intermediarias en los negocios entre Caracas y Buenos Aires. PDVSA hará aportes por 47.000 millones de dólares este año, es otro titular en esta primera plana del diario El Universal. Y la gran gráfica de esta primera plana del Universal, en esta edición del 8 de octubre, es, muestra un grupo de venezolanos, algunos incluso con paraguas, haciendo cola frente a establecimientos comerciales. Recorren la ciudad en busca de comida, es el pie de foto de esta gráfica. Vamos a nuestra primera pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de Del Dicho al Hecho. Usted escucha los titulares y las noticias de primera plana en Del Dicho al Hecho, solo por RCR 750 AM. Esto, Venezuela, es un canto de esperanza. Con tu esfuerzo, sí se puede.